Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, empezaremos nuestra charla. Nosotros somos, como ya han dicho Pablo, Óscar y Noé, y hicimos un viaje de 20 meses por el continente africano, en el que visitamos 22 países entre Marruecos y Sudáfrica. Primero que todo, agradecer a Pablo y a Etzier, a los patrocinadores, y a Pablo y a Etzier especialmente por organizar el evento más inspirador de viajes de todo el año. Y veis esta foto, estamos súper felices. Pues 40 minutos antes estábamos así. Así. Fue una de nuestras roturas de rótula que se salía a la rueda. Fue en el Sandwich Harbour, una de las atracciones turísticas más importantes de Namibia y de África en general, donde se junta, como podéis ver en esa foto, el océano Atlántico con las dunas del Namib. Y pues nosotros intentamos hacerlo por libre, porque somos un poco tacaños, hacemos siempre todo low cost y así nos va. Entonces, cuando llegamos a esta zona, que es la más bonita, no pudimos acceder porque no teníamos la suficiente destreza como para subir hasta esas dunas tan altas. Entonces, al volver, fue cuando pasó esto. Pero casualmente nos encontramos a Marius, el jefe de una agencia de Walvis Bay, y muy amablemente nos invitó a hacer el tour que nosotros no queríamos pagar gratuitamente. Sí. Bueno, os preguntaréis cómo empezó nuestro sueño. Nosotros siempre habíamos ido de mochileros durante nuestras vacaciones y utilizábamos las 3 o 4 semanas de cada año para irnos a cualquier sitio, a cualquier continente. Habíamos visitado todos los continentes, pero no podíamos profundizar realmente en los países porque a nosotros lo que nos gustaba es el contacto con la gente, pero además estar un tiempo para que te explicaran también sus historias, no solo contar de dónde venías y por qué habías llegado allá. Entonces, pues nada, empezamos a ahorrar para tener un plan y poder empezar este gran viaje. Y os tengo que decir que aunque toda la familia y amigos se quedaron en shock porque les dijimos que no teníamos ninguna fecha para volver, todos nos apoyaron en esta locura que se nos había ocurrido. Y nosotros tuvimos desde el principio el destino elegido, y era África. Porque siempre pensamos que África era el sitio más complicado, así a priori, que había en el planeta. Y además habíamos ya visitado Senegal, Túnez, Marruecos y Uganda. Y vimos que esto iba a ser muy duro, tanto física como, sobre todo, mentalmente. Y creíamos que a nuestra edad, ya un poco maduros, ya lo podíamos afrontar con toda la fuerza. Sí. Y fue así. Realmente, después de volver, creemos que lo hemos cogido a la edad perfecta para poder asumirlo. Y bueno, para llegar, lo que queríamos no era cruzar países. Exacto, no queríamos cruzar países, lo que queríamos era explorarlos. Y para eso necesitábamos un medio de transporte ideal. Pensábamos que nuestro señor Pep, nuestro coche, sería nuestro transporte ideal. Lo compramos muy baratito. 5.500 euros solo nos costó el coche. Después camperizarlo ya nos costó un poquito más. Y nada, pues con eso queríamos empezar el viaje. Pero después, a medida que íbamos avanzando en África, vimos que éramos el 4x4 más viejo de toda África. O sea, es que allí los coches, sí que es verdad que hay coches muy viejos, pero son autobuses o camiones pues, que llevan cargas infinitas y gente a los topes. Y de 4x4, si alguien tiene un 4x4, no se compra un coche de hace 25 años. Era un Toyota Land Cruiser del 99. Lo camperizamos nosotros mismos, tal como os he dicho, y las 3 cositas más importantes que llevábamos de camperización eran la tienda de techo, la nevera y el filtro de agua. Pero os tengo que decir que nosotros nunca en la vida habíamos ido de camping. Sí. No habíamos conducido un 4x4, no sabíamos nada de mecánica, pero realmente lo que nos daba más miedo era la convivencia 24/7 en un viaje que no sabíamos cuándo volveríamos, o sea, no teníamos fecha de vuelta. Sí, eso de la convivencia 24/7 hemos visto que lo ha repetido bastante otras gente. Parejas que han pasado por aquí. Sí. Y realmente nos daba muchísimo miedo
porque lo normal es dormir con tu pareja, pero el resto del día estás Sí, no nos a veíamos. tu bola. Y nosotros nos ha ido muy bien, pero eso... Hemos hecho equipo. Exacto. Bueno, Y ahora os vamos a explicar un poco la ruta que seguimos. Todo empezó en Barcelona, tomamos un ferry directos a la ciudad marroquí de Nador en pleno Ramadán. llegamos en pleno Ramadán. Eso fue una falta de previsión terrible, como todo lo que hacemos. Y ya que sí, no teníamos ni cafeterías ni nada. Ni Ra- restaurantes. en Marruecos, en época de Ramadán, está todo cerrado. De allí ya pasamos a disfrutar de las dunas de Mauritania, donde aprendimos cómo manejar nuestro 4x4. Y pasamos hacia la África Occidental, donde en plena época de lluvias, tampoco, como veis, no lo teníamos preparado. No. Claro, un viaje tan largo cuesta Bueno, un poco. podríamos haber preparado un poco más, porque Pero claro, no fue así. esto era al principio del viaje. Y allí, claro, nos encontramos agua, nos encontramos mucho barro en las carreteras, incluso ríos que cruzaban por medio de las carreteras y teníamos que modificar toda nuestra ruta. Seguimos por Nigeria. Nigeria es un auténtico caos. Lo hicimos en convoy con otra pareja, pero esto daría para otra charla. Y ya bajamos hacia Camerún y los dos Congos. Los Congos los tuvimos que cruzar súper rápido porque estaban haciendo unas elecciones presidenciales y amenazaban con cerrar las fronteras de manera indefinida. Y como que no nos queríamos quedar en Congo, pues los cruzamos súper rápido. Ya de allá pasamos a la super Angola y Namibia y de ahí ya dimos la vuelta al Cono Sur. Primero visitando los parques nacionales de Botsuana y Zambia, después nos fuimos a ver las increíbles puestas de sol del lago Malawi, las costas de Mozambique y acabamos dando la vuelta a Sudáfrica sin olvidarnos de los pequeños países de Eswatini y Lesoto, el reino de los cielos, que es un país súper pequeñito, pero que nosotros llevaremos siempre en el corazón. Sí. Os vamos a hacer un top 3 de países favoritos porque todo el mundo pregunta cuáles son tus países favoritos. Nosotros tenemos 3 que podemos recomendar sin ninguna duda y no quiere decir que sea en este orden, pero el primero sería Marruecos. Marruecos es un país fascinante, o sea, es fascinante todo, su gente, las montañas, los desiertos, las ciudades estas antiguas con sus medinas, sus calles laberínticas, la comida es espectacular. Después en África ya no encuentras nada más, pero Marruecos es espectacular. Y lo que sí que queremos destacar es la Hospitalidad. la hospitalidad. La hospitalidad de las 3 realidades que conviven en Marruecos, que son los árabes marroquíes, los bereber o amazigh y los saharauis. Las tres etnias o las 3 culturas nos trataron fantásticamente. Allí empezamos a conducir nuestro 4x4 por zonas muy aisladas y en cuanto estábamos en zonas aisladas, todo el mundo nos invitaba a su casa a tomar té. Entonces, nosotros no decimos nunca que no. Y era pues llegar a su casa y te sacaban el té, te daban pan recién hecho, la mantequilla que también hacían ellos, dulces de dátiles, era espectacular. Y hablando de ir por zonas remotas con el 4x4, allí sí que es verdad que corrimos algunos riesgos muy inconscientes y realmente innecesarios, porque nosotros ni llevábamos un GPS profesional, ni llevábamos un teléfono satélite y además íbamos solos por el desierto. Entonces, imaginaros que tú tienes en tu pantallita de tu GPS normalito un puntito y tienes que llegar allá, pero no sabes qué te vas a encontrar. Y conducir por el desierto no encuentras pistas. Si alguna vez encuentras una traza, pues suerte que has tenido, pero si no, es campo a través. En una ruta que estábamos haciendo en Mauritania, concretamente, entre Chinguetti y el Ojo de Guadán, pues nos encontramos una zona de dunas muy altas y allí nos enganchamos al cabo de nada. Y no pudimos avanzar 100 metros o 250, no sé. En cuanto pudimos salir del follón ese, sacamos el dron para ver un poco cómo era la zona, para ver por dónde podíamos pasar y suerte que nos habíamos quedado enganchados porque al cabo de nada había unas ollas que se hacían entre las dunas que si nos hubiéramos metido allí no nos encuentra
Nadie. Así que si vais al desierto, por favor, hacerlo con cuidado. Y sobre todo, cogete esta idea del dron. A veces va muy bien el dron para ver las pistas a dónde te llevan, porque a veces el GPS no queda muy claro. No queda nada claro. Pero bueno, el segundo país que queremos destacar, y es Angola. Para nosotros es la sorpresa total y absoluta de este viaje. Es un país donde disfrutamos de las cascadas de Calandula, para nosotros las mejores, incluso mejores que las Victoria Falls. Las otras cascadas fueron las del río Kwanza, el desierto y las playas de Benguela. Las playas cercanas a Benguela, para nosotros también de las mejores que hay en África. Y ya lo más bonito de Angola es el sur, donde disfrutamos de todas esas rutas, pistas laberínticas, donde pasamos muchísimos días encontrando grupos tribales súper auténticos. Eso, no hay nada de turístico, y disfrutábamos con ellos simplemente una comida, nos parábamos a comer y venían ellos a comer con nosotros. Sí. Fue un espectáculo, y estos paisajes, una auténtica locura. Pero tuvimos un pequeño problema. A unos los deportaron, a nosotros no nos deportaron exactamente. Nos invitaron a abandonar el país. Nos invitaron a abandonar el país. ¿Por qué? Angola tiene un visado de 90 días, pero eso son 30 días y lo tienes que ir renovando. La única forma de renovarlo es saliendo del país, aunque solo sea poniendo un pie fuera y volver. Pero dado la envergadura del país y dado nuestros problemas mecánicos que siguieron, no llegamos a tiempo. No llegamos a tiempo a la frontera. Entonces nos pasamos nada más y nada menos que 15 días. Sí. Claro. Teníamos un contacto en la frontera. Sí, que era el jefe de aduanas, y nos salvó de como 5 o 6 multas de los checkpoints que íbamos encontrando en la carretera. Oye, y nosotros le decíamos, no, si conocemos a su excelencia, porque llamaban su excelencia. Y nosotros, bueno, y nos salvaba la multa. Pero cuando llegamos a la frontera, parece ser que la excelencia que teníamos nosotros y la excelencia que había en la frontera no tenían buen rollito. Y entonces, ¿quién lo pagó? Nosotros dos. Y nos dijeron, pues señores, tenéis una multa por estar en situación de inmigración ilegal. Y dijimos, hombre, pero es que nosotros, no sé qué... Bueno, 500 euros, claro. ¿Quién 500 tiene 500 euros dijimos, ahí? pues nosotros 500 euros no los tenemos. Hombre, pues esto lo tenemos que solucionar de alguna manera. Bueno, venga a hablar, venga a hablar. Y al final nos ofrecieron la posibilidad de abandonar el país. Y dijimos, pues muy bien, pues abandonamos el país, que es lo que queríamos hacer. Pero dijeron, pero la amenaza fue muy grave, porque la amenaza fue, pero tened en cuenta que la próxima vez que volváis os estará esperando en la frontera la multa de 500 euros. Vale, ok. Y después, el otro país que queremos destacar de los 3 favoritos es Namibia. Namibia es el más bonito para nosotros de toda África. Un país que lo reúne absolutamente todo. Un país donde para los overlander es súper fácil, porque te ofrece todas las facilidades en cuestión de alojamientos, en cuestión de comida, en todo. Además, puedes disfrutar de Spitzko, puedes disfrutar del White Lady, puedes disfrutar del desierto del Namib, pero sobre todo, y una vez más, puedes disfrutar del norte de Namibia, que es lo que comparte con el sur de Angola. Allí sigues teniendo infinidad de pistas donde nosotros no nos cansaríamos nunca de recorrer, donde aprendimos muchísimo con el 4x4 y donde seguimos teniendo estos encuentros con estos grupos tribales que los disfrutamos de una manera alucinante. ¿Y ahora? I ara... No me'n recordo. No sé què anava de Namíbia. Perdón, nos hemos quedado en blanco. Sí, las pistas corrugadas de Namibia. Vale. Y no todo es bonito en Namibia, porque en Namibia hay 2 cosas que no nos gustaron. Una, la cobertura del móvil es terrible. Es el país que menos cobertura móvil tiene de toda África, aunque no lo parezca. Y segundo, las carreteras, que no son carreteras, que son pistas, porque son todas corrugadas. Corrugadas significa onduladas. Y el coche va todo el rato así, eso te destroza el coche sin parar. Nosotros nos pasó en el Parque Nacional de Tosha, en una sola mañana destrozamos
A ver si me acuerdo. El amortiguador trasero, la defensa delantera, el soporte de la tienda de techo y, para acabarlo de rematar, El freno. el freno. O sea que íbamos sin frenos, porque el freno de mano ya no funcionó Ya no nunca. funcionaba nunca. Ya o no sea funcionó, o sea que no podíamos frenar de ninguna manera. Entonces llegamos a 10-15 Bueno, por hora. íbamos a dormir a un campamento que hay dentro de Tosha y, vale, íbamos a poco, pero bueno, estábamos llegando. Sí. Y al final, claro, teníamos que parar de alguna manera. Sí. Y la forma, yo digo, bueno, pues iré poniendo las marchas hasta poner primera y me quedaré parado. Pues no lo calculamos bien y nos empotramos literalmente en la recepción. La recepción de campamento. Pero empotrados. O sea, salía todo el mundo ahí, ¿qué ha pasado? ¿Terremoto? Bueno, nosotros, pero no, nada. somos nosotros. Otro mecánico, no pasa nada. Bueno, os vamos a dar los números del viaje, que supongo que a todo el mundo le va a interesar este tema. Los números gordos del viaje. O sea, en 600 días y 75.000 kilómetros que recorrimos en todo el continente africano, nos gastamos un total de 44.000 euros. Hay que tener en cuenta que de estos 44.000 euros, 4.000 corresponden a lo que cuesta traer el coche desde Sudáfrica hasta Rotterdam y el vuelo para ir a Rotterdam y coger el coche. En mecánicos, para lo que os he dicho que el coche era barato, también en mantenimiento. Mantenimientos, pero sobre todo en mecánicos, nos gastamos 12.000 euros. Y en gasoil, 8.000 euros. Pero de esto, ¿qué podéis sacar? Que nos quedan 20.000 euros para 20 meses. O sea, eso nos da un presupuesto de 1.000 euros al mes para los dos. ¿Qué entra ahí? Pues alojamientos, comida, fronteras, todo. O sea, la vida entera, 1.000 euros al mes. Y otras cositas del viaje, ¿es tarjeta o efectivo? Tarjeta, llevamos solo una tarjeta. Es que, claro, a ver, nosotros siempre vamos un poco así. Llevamos una Mastercard. Y es recomendable que llevéis Visa también. ¿Por qué? Porque en sitios como Mauritania, donde casi no hay cajeros, o en Angola, que tienes un cajero, pero tienes 45 personas delante tuya y tardas 1 hora en llegar al cajero y llegas al cajero y no te da dinero, pues eso, claro, te quedas un poco así. Y efectivo, pues también tendríamos que haber llevado un poquito más de efectivo, porque en países como Nigeria, que directamente tienes que entrar con dinero en efectivo para que te den el cambio, pues necesitas para vivir ahí el mes que estés o los días que estés para cruzar Nigeria. Sí, porque el problema que hay en Angola y Nigeria es que si llevas efectivo, te puedes cambiar en el mercado negro y te dan un 20% más de lo que es el cambio oficial. Y entonces, la otra pregunta que todo el mundo nos hace, ¿es seguro viajar por África? Rotundamente, sí. ¿Para nosotros? Para nosotros, sí. Ha sido muy seguro. Sí que es verdad que en las ciudades nunca acampábamos por libre, en ciudades siempre íbamos a campings pagando o en sitios que estuvieran cerrados con algún tipo de seguridad, pero en cuanto sales de las ciudades, que todo el resto es rural, no tuvimos nunca ningún problema. Nosotros intentábamos ir con el coche y escondernos por algún sitio para poder acampar por libre y tal, que yo creo que nosotros no veíamos a nadie, pero todo el mundo sabía dónde estaban los blancos. Pero no tuvimos ningún problema. O sea, la gente que son campesinos, que tienen vacas, algunos incluso se acercaban porque lo que despertábamos realmente era curiosidad. No, en ningún momento nos sentimos amenazados ni nadie nos vino a amedrentar para nada. A ver, solo tenéis que tener en cuenta... ¿No está cambiado? Vale. Solo hay que tener en cuenta 3 cosas. Tres temores en África. El primero, las pistas, las carreteras. Las peores son las carreteras asfaltadas. Tienen unos agujeros que es que no os lo podéis ni imaginar. No se pueden esquivar, porque tú dices, habrá un agujero, puedo pasar por al lado. No. Hay otro. Hay otro, y otro, y otro, y otro. Y es una locura. Y si no, son pistas como esta que estáis viendo aquí. Entonces, tened en cuenta que en las carreteras asfaltadas se hacen pistas alternativas porque si no te destroza el coche. El segundo temor que tenéis que tener en África es de no atropellar a nadie. Hay mucha gente por la carretera, pero... No solo gente. No solo gente. No. Lo peor son los animales, y no los animales salvajes, los domésticos. Estos son los peores. Hay burros, muchos,
vacas, perros, gallinas, Cabras. gallos y muchas cabras. No sabemos de quién son, pero están Están en siempre... todas partes. No, porque, no sé, yo tengo una cabra y la tengo por ahí. Allí están siempre en medio de la carretera. Y las vacas. También. No sabíamos nosotros que las vacas, no sé, es que no ven o qué. Sí, no se apartan. O sea, tú puedes pasar rozándola y no se mueve. No, le da igual. Bueno, y el tercer temor que podéis tener es con los policías. Hemos pasado infinidad de checkpoints y nosotros nunca, absolutamente nunca hemos dado nada. Pero todos y cada uno de los checkpoints nos han pedido dinero. En todas partes. En todos. Desde el primer país de África hasta el último. Sí. La clave, pues más que nada ir con una sonrisa, ir de buen rollo, porque a la que vayas de mal rollo estás perdido, Mal. y hablar un poco de fútbol. Eso Sí, siempre eso te abre, siempre- eso abre va muy bien. muchísimas puertas. Sí que es verdad que nos han puesto algunas multas, pero que normalmente merecíamos, Sí. por tema de velocidad o, por ejemplo, una situación que nos pasó en Senegal. Paramos a sacar dinero en un cajero automático y nos paramos en medio. Y nos paramos en medio de la calle. No lo vimos. El policía, claro, nos Pero estaba el policía sí lo esperando vio. allí, bueno, contento como una almeja. Y el tío llega allá y dice, bueno, habéis aparcado en medio de la calle. Ya no me podía quejar. Ya no podías decir nada. Pero entonces nos quería poner una multa de, yo qué sé, 50 Desorbitada, euros. O sea, sí. una cosa que no se la creía ni él. Entonces, claro, venga a discutir. Incluso gente local se puso en medio de la conversación para Para intentar mediar un poco. y nos hicimos casi amigos. Sí, estuvimos tanto rato que ya. Le puse la aplicación del Google Translate. Le explicamos la vida. Sí. Y cuando ya parecía que éramos amigos y que nos perdonaba, dice, bueno, va, os voy a... Pero ¿sabéis qué? Ir al frutero que está allí al otro lado de la calle y le pedís un par de plátanos y le dais 10 euros. O sea, que la multa eran Esa 10 fue euros la forma de ponerse 10 eurillos en el bolsillo. en el bolsillo. Como estas situaciones hemos pasado así. Sí. Lo que sí que hay que tener un poco de cuidado es en las fronteras donde hay corrupción. Nosotros hemos encontrado dos concretamente, en Ghana y en Nigeria. Bueno, Nigeria es que ya os hemos comentado que es como un capítulo aparte. Nigeria es una odisea en todo su esplendor, porque primero es una odisea sacarse el visado. Nosotros nos lo teníamos que sacar desde Benín, y entonces para sacarte el visado desde Benín, primero tienes que hacerte residente de Benín. O sea, 50 euros. sí. Después tienes que conseguir una carta de invitación para entrar en Nigeria 50 euros más. y finalmente tienes que ir a la embajada a pagar el visado. Eso no sería mucho problema, ir a una embajada a pagar un visado, ¿verdad? A no ser que te encuentres la señora que te dice, bueno, es que vale 80 euros, pero es que tienes que pagar el triple de precio porque si no, igual no te lo expedimos. Bueno, pues nosotros y todos los viajeros que estábamos ahí pasando por el aro. Así que una cosa que cuesta 80 euros nos acabó costando 195 euros por persona. Después tienes que llegar a la frontera. Bueno, esa mañana de la frontera nos quedamos atascados en la playa donde habíamos dormido esa noche. Ya la otra pareja con la que hicimos Nigeria pues nos pudo ayudar a salir y tal. Después teníamos que pasar por la última ciudad antes de entrar en Nigeria para sacar dinero en efectivo, porque en Nigeria pues, necesitas el dinero en efectivo. Ya cuando llegamos a la frontera yo ya era un manojo de nervios. Y ya no solo me faltó que la señora de la frontera me dijera que tenía que pagar 250 euros para pasar el coche por la frontera cuando solo costaba 5. Total, que ya yo allí me derrumbé, empecé a llorar como una desconsolada y la mujer esa, o sea, se le cambió la cara, me sentó en sus rodillas como si fuera un bebé, me empezó a cunar, tranquila, tranquila, y yo, es que no sé por qué. Bueno, total, lo que tenían que ser 250 euros acabaron siendo 40 euros y una botella de agua que me dio la señora para que se me pasara el susto. O sea, que sabéis el truco. Sí, exacto. Y a ver, Nigeria no fue fácil de entrar, tampoco de cruzar, pero la salida fue apoteósica. La frontera entre Nigeria y Camerún es una cosa que no olvidaremos nunca. Es la mítica pista de baño. Ya lo veis, ya lo veis. Sí, ya lo veis. Aquí nadie lo hace solo. Normalmente se hace en pareja
o En en convoy. convoy, porque lo normal es quedarse atascado, no una vez, sino muchas. Aprendimos muchísimo de 4x4, aprendimos sobre todo esto, la técnica del 4x4, y fue una ruta que hicimos en 3 días y medio, que hay gente que lo hace en 5, Bueno, 6. depende de la complicación que Depende encuentres. de la época que lo pases. Nosotros, como que ya se estaba acabando la época de lluvias, aquí, como podéis ver, estaba muy bien. Hacía 3 días que no llovía y eso era Eso buena estaba muy señal. bien. Sí, Bueno, sí. y pues hablando de retos, en la costa oeste, pues en plena época de lluvias, pues ¿qué hay? Pues agua y cascadas. Sí, agua y cascadas y insectos. Muchos insectos, muchísimos, y nosotros nunca habíamos oído hablar de la mosca mudmud, y ya os aviso ahora que es, para mí, lo peor, porque... Es una cabrona. Sí. O sea, Esta es mi espalda. Y aquí no Esta se ve muy mosca, no, esta mosca nos persiguió entre Togo y Camerún. Sale por las noches, bueno, cuando anochece, como los mosquitos, y no la oyes, pero se forman unas nubes y te empiezan a morder y te hacen como unas ronchas que te dura el picor, no te puede tocar ni la ropa, es que te escuece una barbaridad. Y nada, pues así estamos con las moscas. No acampéis, sobre todo, no acampéis debajo de un árbol del mango, porque los mangos son muy dulces y allí hay de todo, ¿no? Hay las sí, moscas. sí. Esto es un consejo muy Bueno. importante. Pero el peor de nuestros enemigos era el mosquito. Y el mosquito provocó que estuviera así. ¿Por qué? Porque pillé la malaria 2 veces. La primera, sí, a mí me pican y a ella no. La primera en Nigeria y la segunda en Angola. La segunda fue una risa, pero la primera sí que es verdad que estuve bastante jodido. Lo noté muy rápidamente, ya que los síntomas son muy claros. Sudor frío, dolor de cabeza y un cansancio extremo. Yo no he estado tan cansado en mi vida. Y entonces rápidamente compramos un test. En cualquier farmacia de África hay tests, que es un pinchacín así, como los del COVID, y rápidamente dijo que sí, que tenía malaria. Fuimos directamente a una clínica y en la clínica, para confirmarlo, me hicieron otra analítica. Evidentemente confirmó que sí, que tenía malaria, y me dieron unas pastillas. ¿Qué cuestan? Que cuestan entre 5 y 7 euros. Muy bien. Sí, muy bien. Porque cuando les enseñamos que nosotros dijimos, sí, pero nosotros tenemos malarone, se echaron a reír. Yo no soy médico y no digo nada más. Pues no. Sí. Y entonces, lo que quería explicaros es que hoy en día la malaria no es una enfermedad mortal, pero el problema que hay en África es que la mayoría de la gente no tiene acceso, tanto por poder adquisitivo como porque viven en zonas aisladas, no tienen ese... no pueden pagar las No pastillas. pueden pagarlo. Y entonces eso sí que es... Recurren a los médicos tradicionales y claro, si eso funciona, pues se arregla, pero cuando sobre todo es en niños muy pequeños o gente mayor y no funciona, se pasa lo peor. Bueno, otros desafíos que tuvimos, desafíos con los transportes. Ya os he comentado que nosotros llevamos nuestro propio transporte y no íbamos, pues como va la gente, embutidos ahí dentro, a veces hasta saliendo con los pies por detrás, llenos de bulto hasta arriba, pero sí que tuvimos una experiencia surrealista con un ferry que nos tenía que llevar a una isla en Malawi, a la isla de Likoma. Pues el ferry es un ferry para todo el mundo, allí estaba todo el mundo esperando en el puerto. Y en cuanto a bueno, el ferry no podía llegar al puerto, porque debido a las lluvias que habían habido el mes anterior, el agua había subido mucho y no podían llegar. Entonces había unas lanchitas que nos tenían que venir a buscar y llevar para allá. Muy bien. ¿Qué pasó? Que las lanchas pues empezaron a llevar gente cuando anocheció, que es muy bien para estar todos ordenados y tal. Bueno, empezaron a llegar las primeras lanchas y la gente se tiraba a las lanchas, o sea, con la carga, bueno, se iban las lanchas, pero a tope. Y nosotros dijimos, bueno, aquí no nos podemos meter porque nos vamos a ahogar seguro. Nos esperamos un buen rato y al final, pues bueno, en las últimas lanchas pudimos subir, nos ayudaron y tal. Y cuando llegamos al ferry éramos como la tercera fila de lanchas que estábamos para embarcar. Y el patrón dice,
pues ya podéis embarcar. Y venga, como si fuera el desembarco de Normandía, nosotros por ahí saltando por las lanchas hasta llegar a la proa. Y no os creáis que había una escalera para subir, no, había una cuerda. Sí, fue surrealista subir por una cuerda trepando, ayudando a una mujer que llevaba un niño aquí detrás. Bueno, no sé cómo lo conseguimos, pero finalmente llegamos a la proa del barco, pero entonces nosotros buscábamos nuestra first class. Nosotros habíamos pagado first class. Y claro, es que la gente se salía por las... Sí. O sea, tenéis que poneros un poco en contexto. Y nosotros, bueno, ¿y la first class? Claro, es un poco ridículo. Y claro, es que no podíamos acceder ni dentro del barco. Y entonces vimos que las puertas estaban completamente como tapadas por la mercancía y por la gente que había dentro. Y había un agujerito así y nosotros nos metimos dentro así, retando. Sí, toda la parte esta de aquí. Toda esta parte. Estaba lleno de gente y de carga. Las escaleras estaban en medio. Y finalmente llegamos a las escaleras y dijeron, sí, arriba es la first class. Y dijimos, bueno, allá encontraremos al menos unas sillas. Pues no. La first class consistía en que tú podías dormir en la cubierta del barco, pero sin ninguna comodidad, ni sin ninguna silla. Era en el suelo directamente. Con 200 personas más. O sea, Muy con bien. 200 personas significa que tú estabas así y no te podías mover ni para allá. Eso durante 8 horas. Sí. O sea que una first class de lujo. Total. Después, otros desafíos que hemos encontrado, el tema de la comunicación. Sí que es cierto que en África pues hay los 3 idiomas oficiales, ¿no? El inglés, el portugués y el francés. Y más o menos en las ciudades pues te puedes ir apañando. Pero es que en cuanto te sales de la ciudad, pues la gente utiliza su lengua local. Entonces, ¿qué nos pasó cuando por fin, después de 15 días en la capital de Camerún, por problemas mecánicos, pudimos salir y íbamos transitando por las selvas del sur hacia los Congos? Pues llegando a un pueblito, se salió la rueda. Otra vez. Y pues nada, pues ahí nos quedamos en medio de la carretera, con cara de tontos, y ahí no había cobertura ni nada. Entonces, preguntando a la gente del pueblo, tuvimos que coger la única moto que había en ese pueblo y que nos llevaba a 10 kilómetros al norte en un cruce de carreteras donde había un poco de cobertura. Allí llamamos a nuestro mecánico en Yaoundé para que nos mandara la pieza de repuesto. La pieza de repuesto tardó 3 días en llegar, o sea que estuvimos 3 días durmiendo en medio de la carretera. Esto era un pueblo de la etnia vaca, lo que conocemos nosotros como los pigmeos. Claro, al principio pues nos tenían un poco así, claro, 2 blancos ahí en medio de la carretera, pues ¿qué vas a hacer? Pero, claro, nos pasamos 3 días, así que la gente pues, nos empezó a coger confianza y como pudimos, pues con mímica o lo que sea, empezamos a hablar con ellos y nos explicaron un montón de cosas. Ellos viven muy relacionados con el bosque y su cultura es pues, ir a comprar, a recolectar, a pescar y a cazar en el bosque. Entonces, están súper ligados al bosque. Nos enseñaron música tradicional, sus casas tradicionales las hacen con ramas y con hojas, es súper bonito. Estuvimos jugando con los niños, incluso una noche pues, nos invitaron a una de sus ceremonias donde viene el espíritu del bosque a sanar a los enfermos, que es esa especie de escoba que ves ahí. La verdad es que si no nos hubiera pasado el accidente, pues no hubiéramos podido tener esta experiencia. ¿Y? Los encuentros inolvidables. Hemos tenido muchos, lo que nosotros llamamos ángeles en el camino. Cuando todo está perdido, encuentras una persona que te salva la vida. Sí. Nosotros queremos destacar a Mauro. Él fue una persona que nos encontró en medio de Angola. ¿Tuvimos otro accidente? Sí. Noemí se comió un buraco de este tamaño aproximadamente. Buraco es un agujero en portugués. Y se rompió la dirección. Entonces no teníamos forma de llamar porque no teníamos cobertura. Y menos mal que en Angola hay Pronto Socorro, que es una grúa. Sí, es el primer país donde encontramos. Es el primer país donde encontramos. Y finalmente pasó Mauro. Mauro rápidamente se paró y nos preguntó qué os pasa, os puedo ayudar, tal y cual. Y dijimos, pues sí. Claro. Sí. Y lo más fuerte del caso es que él me dijo, bueno, pues es que yo he estado estudiando, hablaba español, y yo he estado estudiando en Barcelona y en no sé dónde, y en Inglaterra y no sé cuánto.
Y tengo un amigo en Y Barcelona. tengo un amigo en Barcelona que se llama Xavier. Y yo le digo, pues muy bien. ¿Y a mí qué me explicas? Como si yo lo voy a conocer. Y voy a llamar... Bueno, eso pasó un rato. Voy a llamarlo por el WhatsApp. Y bueno, pues llama. Y entonces, cuando lo va a llamar por el WhatsApp, veo que tiene la foto del tal Xavier. Lo fuerte del caso Es que es muy es fuerte. que tú te encuentras en medio de Angola. Y ese tal Xavier es un amigo mío, os lo juro por eso De no es toda la inventado, vida, o sea, es que es que impresionante. me pone la carne de gallina, porque es que bueno, es que no tengo palabras. Bueno, es que iban al cole juntos desde que eran pequeños, o sea... Desde los 6 años hasta el COU, Sí, sí. del grupo de amigos. A partir de allí, este hombre, bueno, o sea... Nuestro mejor amigo, o sea... Sí, 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 amigos para siempre. O Sí, sea, sí. nos dejó su casa, pero nos la dejó, significa que nos la dejó. Sí, porque él Vivíamos estaba- solos ahí. Sí. Nos dejó su coche. Nos dejó... Nos buscó el mecánico. Bueno, Bueno, una es que locura. sí. Y desde aquí queremos dar las gracias a Mauro Y a todos esos ángeles que nos vamos Exacto, encontrando a por todos el los camino. ángeles. Bueno, ya para ir acabando, lo que quería deciros es que es verdad, teníamos pánico realmente a salir de nuestra zona de confort. Sí que habíamos viajado, pero no sin fecha de retorno. Entonces, dejar tu trabajo, que yo hacía 17 años que trabajaba en el mismo sitio, dejar tu trabajo, tirar por la borda todo lo que representa que has hecho durante toda la vida, nos daba mucho miedo. Pero el aprendizaje que hemos tenido durante el viaje realmente es que no es comparable a lo que puedas aprender de ninguna manera. Encontramos una África muy distinta realmente de lo que pensábamos y nos ha enseñado muchas cosas. África nos ha enseñado a relativizar mucho las cosas, muchísimo, a parar, a disfrutar de las cosas realmente y darte cuenta de las que son importantes. Nos ha dado un choque de realidad para entender nuevas formas de vida y nuevas realidades que nosotros no éramos conscientes. Nos ha dado muchísima paciencia, porque con el coche lo necesitamos, y realmente a valorar lo que tenemos y las facilidades que tenemos aquí. O sea, Fijaros en esta foto, ¿eh? Esto es Esto hacen las mujeres en Malawi. en África. Sí. El domingo pues, se van a buscar la leña que necesitan para toda la semana. Yo no fui capaz de subirlo. No, es que es impresionante. Y nada, la sensación de cuando vuelves del viaje es que puedes conseguir cualquier cosa, porque claro, es que dices, hostia, ha sido un reto y lo he conseguido y además ha sido Ahora todo súper... es fácil. Ahora todo es fácil, sí, sí. Y queremos daros 3 consejillos rápidos, no queremos ser pesados, pero sí que nos hubiera gustado que nos lo hubieran dado a nosotros antes de empezar este gran viaje. Y los consejillos son, el primero, viajad sin prisas. Si viajáis sin prisas, todo es mucho más fácil. La gente que está a vuestro alrededor lo va a notar y os hará la vida mucho más sencilla. El segundo consejo, si vais en coche, llevar un coche por propia experiencia, Sí. bien preparado, pero sobre todo que tengáis recambios. Si no lleváis recambios vosotros en el coche, que sepáis que hay en el país que vais a visitar. Eso os ahorrará muchísimo tiempo. Y el tercero, y quizás el más importante, no perdáis la ilusión, porque el camino es lo único importante. Es tan bonito, es todo bonito, desde el momento en que tienes una avería, en que te sobornan, en que te machacan en la... Bonito no, lo que pasa es que pero aprendes cosas. todo es el viaje, hasta el momento en que ves los paisajes increíbles, que te encuentras a uno de esos ángeles que hemos comentado, incluso ves los paisajes, las cataratas, o lo la que no hemos fauna. hablado, que no tenemos tiempo, los parques naturales, que es una auténtica gozada. Así que, pues nada, a disfrutar del camino, sí. Bien.
Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Ha sido un gusto venir, pero yo cuando veía esas carreteras con fango he Como pensado, que no apetece lo mucho, del ¿no? 4x4 igual para el siguiente viaje no. Una bicicleta, que una moto, Oh. pero Yo prefiero el coche. ya, bueno. Vamos a tener tiempo para hacer un turno de preguntas. Como ya sabéis, si levantáis la mano, tenemos a Marina y a Susana por allí repartiendo los micros, entonces os lo acercan para que hagáis vuestras preguntas. Ahí a este chico. Muchas gracias por vuestra exposición. La verdad es que es muy interesante el viaje y, bueno, nosotros hicimos uno parecido, pero mucho más corto. Una pregunta concreta. El tema del seguro del coche, ¿cómo lo lleváis? ¿Tenéis que hacer seguro cada país que pasáis? O sea, ¿se tiene que hacer en la frontera? ¿Prepararlo antes? Hacíamos un seguro en cada país, a veces se hacía en la frontera o a veces se hacía en la primera ciudad que encontrabas. Sí, hay una cosa muy curiosa, que es que en Sudáfrica y Namibia, con el precio del combustible, Ah, sí. tienes un seguro básico y nosotros como que somos tan ratas, Ahí ya no nos hacíamos seguro, pero... ya no nos hacíamos seguro. Pero cubre lo básico, no sabemos exactamente el qué, pero la cuestión es que la policía no te pedía un seguro adicional. Había países que sí, tenías que llevar como una pegatina, pero vamos, que no era muy difícil No, era muy sencillo. encontrar, sí. Mira, desde casa alguien por streaming está enviando una pregunta que va a leer Iciar. Adivinad quiénes son, Ana y Abel. ¡Hombre! Nuestra Desde Abel, ¡Hola! que dicen, antes de nada, un saludo a Noemí y Óscar y un fuerte abrazo desde Angola. Sí. Veo que no se han perdido, bueno, llevan todo el día aquí. Sí, viendo. sí, no, ya lo dijeron, que ellos estarían todo el día mirando. Sí. La pregunta es, viajando en coche se piensa que hay menos contacto con la población local, pero vemos que vosotros habéis tenido bastante. ¿En qué país os habéis sentido más cómodos? Yo diría, o sea, Marruecos. bueno, Marruecos, pero, Ah, vale. pero yo creo que en Togo también tuvimos Sí. muchas experiencias muy chulas, porque, bueno, es que buscábamos un poco las carreteras alternativas y no ir por el asfalto, porque ya os hemos comentado que eran carreteras que tenían muchos agujeros. Entonces, por esas carreteras alternativas siempre ibas encontrando pequeños pueblitos y como en algún sitio te tienes que parar a comer o en algún sitio te tienes que parar a dormir, pues bueno, ahí sí que... Y Togo realmente fue un descubrimiento. Sí. Es muy pequeño, pero la gente es súper amable y... Fue un país donde era muy difícil de acampar por libre, donde era muy difícil de acampar de cualquier manera, Sí. y entonces íbamos a las casas de la gente y es del país que más, del África negra, creemos que es el país que mejor que más nos hemos sentimiento, sentido. sí. ¿Cómo es esto de que ibais a la casa de la gente? O sea, ¿cómo es físicamente? Aparcáis el coche ahí delante y decís, oiga, que si puedo dormir en su casa. Tal cual. Oiga. Sí, bueno, ibas por la carretera y claro, ellos te ven a 1,5 km, o sea, tú llegas ahí, están ver. ahí, que vienen, que vienen. Entonces, pues llegas ahí y dices, bueno, se está haciendo tarde y le preguntas a alguien, oye, ¿quién es el jefe del pueblo? Porque le tengo que preguntar a ver si me podría quedar a dormir por aquí y tal. Ah, pues soy yo, o no. Bueno, pues es que solo necesitamos un sitio pequeñito para aparcar el coche plano y nosotros ya nos apañamos con lo que tenemos. Muy bueno. Eso no lo hacíamos mucho, o lo hacíamos lo menos posible. Bueno, lo hacíamos cuando porque necesitamos. éramos el centro de atención total. Claro, entonces... Y claro, tú llegas después de 6 o 7 horas de esas carreteras y no tienes tantas ganas de estar allí, porque claro, Sí, sí, sí. 2 o 3 horas allí... Viene todo el mundo, o sea, todo el pueblo viene a verte. Das la mano, Todas no las sé manos qué. del pueblo. Sí, todos. Es muy guay, la verdad. Mira, desde casa por streaming alguien envía. Por streaming tenemos a Pienso Luego Viajo, que se incorporan desde Cuzco. Ah, mira. Y dicen, gracias Noa y Óscar. ¿En algún momento tuvisteis la tentación de abandonar el viaje ante tantos obstáculos? Sí, sí. Tuvimos la tentación de abandonar, no de abandonar el viaje, sino de abandonar a nuestro coche directamente, porque es que nos estaba dando ya un poco de problemas. O sea, Sí. entre Angola y Namibia, que es que llegamos a Angola, pasamos a Namibia, volvimos a Angola, volvimos a Namibia, pero todo era para arreglar cositas del coche. Y estuvimos ese mes que nos explotaba la cabeza. De hecho, la charla la podríamos haber hecho entera, Solo de pero coche. claro, os hubiéramos aburrido mucho Sí. y evidentemente... Pero sí, el coche lo hubiéramos... Es lo único. Pero por el resto no, porque es que es como cuando subes una montaña, ¿no? Cuando llegas arriba dices, hostia, qué mal lo he pasado, pero qué bien lo he hecho, ¿no? Sí, sí, así tal cual. Yo, si nadie... Ah, mira, mira. aquí en primera fila.
Yo tengo un montón de... Pues venga, pregunta. Pero Pablo va a hacer algo. Hola chicos, me ha encantado. Una pregunta, ¿os han ayudado muchas veces a arreglar el coche o a salir para adelante? ¿Os tocó a vosotros pararos alguna vez viendo a alguien que estaba pasándolo mal, a ayudarlo vosotros? Sí, en Namibia, sobre todo por las pistas esas que os comentamos, encontramos varios viajeros pues, con pinchazos, sobre todo. Entonces, te paras con el compresor a subir presiones. Bueno, sí, un poco así. Para mí lo más curioso que hemos aprendido de mecánica, incluso hemos hecho pequeñas... incluso hicimos una reparación con unas sandalias. Sí, hay la zona esta de Angola y Namibia que nos ha gustado tanto, llevan unas sandalias que están hechas con neumático. Entonces, como que hay unas gomas que lleva el coche que son como Silent Block. Y eso lo íbamos reventando. Nosotros lo utilizamos de Silent Block, porque se reventó la barra de estabilizadora y ella, que es la mecánica, yo no tengo ni idea. Así yo me subí en el coche y la gente ahí, pero es la mujer que se sube en el coche y yo, dejadme, este coche es mío. Sí, sí. O sea que... Sí, sí. Y con las sandalias, pues ahí recortando los Silent Block y, bueno, algún arreglillo así de... Sí, sí. Hay que improvisar mucho. Mucho. Yo no sé si habéis leído lo que pone aquí. Hay una pregunta allí. Venga, pues la última. ¿Por qué os iba? Sí, sí, gracias. Perdona, habéis dicho que el coche era lo que hubieseis tirado, ¿no? Hubieseis dejado. ¿Volveríais a repetir hacerlo con coche o cambiaríais a otra manera? No, lo haríamos con coche seguro, pero con un coche que no tuviera 25 años. O sea, un coche que yo qué sé, es que allí, por ejemplo, Hilux o el otro, un Land Cruiser que sí. es otra... Que serie 70. Serie 70. Este es un Toyota Prado y allá tienen el Serie 70. Y esos son coches más robustos y allí hay recambios. Es que el problema que teníamos es que no había recambios en ningún sitio. Lo que pasa es que aquí este coche no se puede comprar porque por temas medioambientales como... Que no... Pero ya está lleno. Sí. Claro, lo repetiríamos con coche porque la temperatura para dormir en el tienda de techo y estar cenando y desayunando así, menos en Botswana y Sudáfrica, que allí sí que pasamos frío, el resto sí, lo haríamos en coche. Creo que tenemos 2 minutos para que nos expliquéis segunda temporada qué planes vienen. Uy, de qué se me va. ha olvidado. Vaya. Claro. Bueno, 2 cosas. Uno, que tenemos unas redes sociales, un YouTube y un Instagram que podéis seguir. Estaremos muy agradecidos. Y segundo, no se nos han acabado las ganas de viajar. Todo lo contrario, hemos vuelto por obligación. Y la nueva temporada, que empezará en 2026, no sabemos cuándo, pero 2026, más pronto que tarde, empezará en Turquía. No sabemos ni idea. Haremos lo mismo que ahora, ¿no? Sí, sin planificar. Sin planificar y sin fecha de retorno, y ya veremos lo que nos espera. Sí, sí. Pero lo que sí sabemos es que... Hacia Oriente, ¿no? Hacia Oriente. Sí. Exacto. Sí, sí. Pues todo lo mejor para esa nueva etapa. Gracias. Enhorabuena.